ombligo, prepucio y aplomos. 4 extraordinarios animales que merecieron un campeonato, y que ahorita es uno solo el que va a ser el gran campeón de la raza. Por todo lo mencionado durante el juzgamiento de ayer y de hoy, buscando la armonía en el conjunto, buscando lo más cercano a la perfección, que el animal perfecto no existe, pero lo más cercano a una cabeza bien definida racialmente, con buenos perfiles, buenas salidas de cuernos. Esa cabeza debe de ir acompañada también de un cuerpo, de un cuello proporcional a la cabeza. Y los cuellos de los 4 animales son proporcionales a la cabeza. La musculatura de estos cuellos debe ser fuerte, voluminosa, porque son machos. Las jivas deben ir perfectamente bien implantadas sobre el lomo. Los lomos deben ser rectos, anchos, con costillas bien arqueadas, y que también acompañen su tercio anterior, su tercio medio y su tercio posterior sean bien definidos. Trátese de un animal de carne, de leche o de doble propósito, que haya una armonía, así como también las líneas ventrales y dorsales que guarden una muy buena profundidad y que guarden una muy buena línea cuando los comparamos con el largo de sus aplomos. Animales que deben tener buenas circunferencias total de acorde a su edad y de acorde a su peso. Hay animales que vistos de frente sean anchos de pecho, y vistos por atrás también sean anchos de cadera y anchos de masa muscular. Los 4 animales son excelentes, mas sin embargo el animal que hoy destaca y tiene más armonía en su conjunto es el animal adulto que se encuentra aquí al frente. Felicidades a su propietario. Se otorga gran campeón de la raza, la placa 209, primer lugar del grupo número 11, con número económico 2140 sobre 4 del Rancho del Redentor. En la pista, la placa 208 del Rancho Guanacaste. El campeón reservado adulto, placa 207,
Tenemos 4 ejemplares nuevamente, los 3 que ya estaban en la concurrencia y el animal que entra en sustitución del gran campeón de la raza. Ya expliqué ampliamente los atributos que tienen todo. El animal que entra también un animal con una belleza racial extraordinaria, un animal también muy bien conformado, un animal con todos los atributos para haber sido considerado campeón. Tenemos aquí campeón con 12 meses, una diferencia de 7 meses con el otro campeón, 19 meses, una diferencia de 9 meses de un campeón al otro con 28 meses y una diferencia de 4 meses del campeón al campeón adulto. Animales con 12, 19, 28 y 32 meses. Muy bien estructurados racialmente todos, muy bien conformados, largos. Una tremenda armonía en su conjunto. Sin embargo, el animal que a mí hoy me llena en todos los aspectos raciales, económicos, de conformación, aplomos, una excelente circunferencia testicular, es el animal que tengo aquí a mi frente, que le estoy otorgando el título de reservado campeón de la raza. Se otorga campeón reservado de la raza a la placa 207 por número económico 2106/4 de Rancho Redentor. Le pedimos al